Un gran saludo, iglesia, para todos. Dios le bendiga en gran manera en este día hermoso, ¿verdad? Un día importante para nosotros porque venimos unidos, unánimes en la fe, a edificarnos con la palabra de Dios aquí, en la sede, en la iglesia, en nuestra congregación. Que unidos, pues aprendemos y nos edificamos de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como lo dijo el pastor, viene a la memoria unos cuantos años atrás, ¿verdad? Cuando el Señor nos trajo para acá, para esta iglesia, para esta familia, para que empezáramos a caminar, empezáramos a nutrirnos y que a su tiempo empezáramos a dar frutos. El hecho de que yo esté aquí en este momento es los frutos que el Señor está dando a través de su formación, de la edificación de la palabra. Así como yo estoy aquí, cada uno de ustedes puede también hacerlo. Puede estar allí, puede empezar a dar frutos, frutos buenos, apetecibles, dulces para la obra del Señor. Todos formamos la obra del Señor. Así que me siento contento, agradecido con Dios por llevarme, por guiarme, por encaminarme en este sentido tan maravilloso que es edificarnos en la palabra de Dios y ser instrumento de Él para llevar ese mensaje tan necesario en las vidas de cada uno de nosotros. Así que, de verdad, me siento agradecido con Dios. Y bueno, también quiero agradecer a Selena Bentancur, que es la que vino con sus 2 hijos, que nos está visitando hoy. Que el Señor te bendiga, Selena. Y ella también nos acompaña en la célula. Ella es un fruto de esos vecinos que hemos compartido la palabra y ella pues nos acompaña y hoy nos está acompañando aquí en la iglesia. Eso, damos gracias a Dios por eso. Así, hermanos, como lo dijo el pastor, se ha venido predicando sobre la familia, la importancia de la familia, cómo Dios bendice a la familia y cómo nosotros debemos preocuparnos de cuidarla y protegerla. Sí, hermanos, nosotros como creyentes, como cabeza de hogar, como hombres, debemos estar muy pendientes de cuidar y proteger a nuestra familia. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué pasaría, hermanos, si al salir de nuestra casa dejamos las puertas abiertas? Se nos olvida cerrarla y la dejamos abierta, esa puerta principal que da el acceso a la calle. Nos vamos y la dejamos abierta un día o una noche. ¿Qué pasaría? Puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más seguro es que nuestra casa y nuestra familia estaría insegura, ¿verdad? Estaría expuesta a cualquier acontecimiento, a cualquier acción dañina o mala de cualquier persona, porque las puertas estaban abiertas. Así mismo pasa, así como nuestra casa queda expuesta si dejamos las puertas abiertas, pasa en lo espiritual, en nuestras vidas. Si dejamos abiertas las puertas espirituales de nuestra vida al mundo, a las tentaciones del mundo,
también estamos al acecho del pecado, de las adversidades que el enemigo tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante cerrar las puertas, ¿verdad? Y de eso se trata la prédica del día de hoy, como lo dijo el pastor. ¿Cómo cerrar las puertas del pecado a nuestra familia, en nuestras vidas y en nuestra familia? Tema importante. ¿Cómo cerrar las puertas al pecado en nuestras vidas y en nuestra familia? Vamos a conocer a través de la Biblia cómo podemos hacer y de qué manera debemos cerrar las puertas al pecado. Pero también vamos a conocer unos personajes bíblicos que dejaron la puerta abierta al pecado y sufrieron consecuencias muy lamentables. Por eso es importante cerrar las puertas. Las puertas. Vamos a empezar conociendo cuál es la función de las puertas en nuestras casas y en nuestras ciudades. En las ciudades y casas, las puertas cumplen funciones muy importantes, como de seguridad, control de acceso y privacidad. Y en el interior de nuestro hogar también son importantes porque cumplen la función de dividir espacios y de ofrecer intimidad, ¿verdad? Puertas dentro de nuestro hogar también son importantes. Las de nuestra habitación nos da protección y tenemos intimidad cuando estamos allí dentro. Pero en la Biblia, hermanos, también encontramos la importancia de las puertas en las casas y en las ciudades. En el Antiguo Testamento, las entradas a las ciudades estaban restringidas y protegidas por grandes puertas, muros o murallas. Toda ciudad estaba restringida al paso por puertas, muros o murales para restringir el acceso de personas, de mercancía, porque por allí entraba el comercio, pero también de protección. Cuando había conflicto con pueblos cercanos, esas grandes puertas, esas murallas, eran la protección para esa ciudad. También existen, así como existen esas puertas físicas que dan protección tanto en nuestra casa como en las entradas de pueblos y ciudades históricamente en el Antiguo Testamento, también existen las puertas físicas y las puertas espirituales, ¿verdad? Esas puertas físicas que vemos, que son visibles, también hay las puertas espirituales, las que no son visibles y que están en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos un corazón y una mente a la cual también es necesario cerrarlo la puerta al pecado para que no seamos vulnerables a cualquier acontecimiento, a cualquier ataque, o a cualquier acción del enemigo para con nosotros. Por eso, hermanos, este mensaje de hoy sobre cómo cerrar las puertas al pecado en nuestras vidas y en nuestra familia está más enfocado en lo espiritual, en cómo nosotros espiritualmente debemos estar apartados del pecado, cerrar, sellar esa puerta. Pero, ¿qué significa cerrar puertas? En nuestra casa, en nuestra familia, cuando salimos, para que no se nos olvide y nos quede abierta, pues es importante cerrar. Cerrar con cerradura, pasador o tranca, para que quede segura, ¿verdad? No haya acceso de personas indebidas. Pero cerrar en lo espiritual significa quitar e impedir el acceso a algo. Cerrar. Quitar e impedir, prohibir el acceso a algo. Por eso en lo espiritual también es importante cerrar ese acceso al pecado,
a las tentaciones, a lo que el enemigo pueda presentarnos a nosotros y que les pueda hacer daño a nuestra familia. Así como nosotros debemos cerrarle la puerta al pecado, también vamos a conocer 3 personajes bíblicos que le abrieron las puertas al pecado y sufrieron consecuencias. El primero que vamos a conocer es Adán y Eva. Desde la creación, la primera familia constituida por Dios. Adán y Eva. Muchos conocemos lo que aconteció con Adán y Eva por comer del fruto prohibido. Adán y Eva le abrieron las puertas al pecado y dejaron que la cizaña del enemigo sembrara duda sobre la palabra de Dios. Vamos a conocer este caso, vamos a nuestras Biblias. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, para conocer la historia de lo que pasó con Adán y Eva. Tienen Génesis del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no comeréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Se abrieron los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos, porque abrieron las puertas al pecado y dejaron entrar la cizaña de la serpiente de Satanás, y sembró duda sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios les había indicado. Esto, hermanos, nos lleva a reflexión. Nos debe llevar a reflexionar en qué estamos oyendo. ¿Qué estamos oyendo? Porque Eva, instigada por la serpiente, llegó a desobedecer a Dios y a compartir el fruto con Adán. Los dos pecaron, desobedecieron al Señor. Y las consecuencias de desobedecer a Dios y a la palabra fueron muy desagradables. Para la mujer, en el versículo 3:16, el mismo versículo de la Biblia, Génesis 3:16, encontramos cuál fue la consecuencia para la mujer. Dice 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Por abrirle las puertas al pecado, las consecuencias fue de que multiplicó los dolores, y con dolor darás a luz sus hijos. Y para el hombre, para Adán, el versículo 19, vamos a leer el versículo 19.
19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de esta fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por abrirle las puertas al pecado, desobedecer y dejar sembrar las dudas de la palabra de Dios, pues ahora con el sudor de su rostro comerás lo que necesitas. Para nutrirte será con el sudor de su rostro. Ellos lo tenían todo en el huerto del Edén, pero desobedecieron, abrieron las puertas al pecado y sufrieron las consecuencias. Las consecuencias de abrirle las puertas al pecado de Eva y Adán fueron expulsados del huerto del Edén, perdieron la comunión con Dios y fueron separados de la presencia de Dios. Todo esto por abrirle las puertas al pecado. Por eso es tan importante, mis hermanos, mantener, buscar, esforzarnos en mantener esas puertas cerradas. ¿Cuánta atención estamos prestando nosotros hoy, hermanos, a la palabra de Dios? A lo que Dios nos indica a través de su palabra. ¿Estamos enfocados en prestar atención a lo que Dios nos dice? ¿O estamos oyendo comentarios, murmullos o cosas vanas que nos pueden llevar a desobedecer la palabra y a sufrir las consecuencias y abrirle las puertas al pecado? Debemos estar muy pendientes en lo que estamos oyendo. Segundo personaje de la Biblia que abrió sus puertas al pecado y también sufrió consecuencias es Sansón. También conocemos de Sansón una historia no agradable. Sansón abrió las puertas al pecado de la lujuria y de los deseos de las pasiones carnales. Sansón fue un juez de Israel. Dios le dio a Sansón un poder, una fuerza sobrenatural que se encontraba en lo largo de su cabello. ¿Por qué en lo largo de su cabello? Porque Sansón era nazareo. Desde el vientre de su madre. Él fue bendecido por Dios desde el vientre de su madre. Fue ungido como juez de Israel. Le dio Dios una fuerza sobrenatural que como era nazareo, su cabello no podía tener corte ni navaja. No podía tomar vino ni sidra, ni podía tocar cadáveres. Era nazareo. Nazareo de Dios. Más sin embargo, Sansón le abrió las puertas al pecado de la lujuria y los deseos carnales, lo cual lo llevó a sufrir consecuencias muy lamentables. Dios usó a Sansón y le dio el ministerio para que librara a Israel de los filisteos. Pero Sansón se desvió y abrió la puerta a los deseos de la carne. En el capítulo 16, vamos a ir al libro de Jueces. Jueces, capítulo 16. Capítulo 16. Bueno, en el capítulo 16, versículo del 4 al 5, nos habla de qué pasó con Sansón. En el versículo 16 dice que Sansón, cuando llegó a Gaza, pues vio a una prostituta, a una ramera, dice acá, y se unió con él. Algo que no debía hacer, mas sin embargo se unió con él. Y cuando fue al valle de Sorer, vio a una mujer filistea llamada Dalila y se enamoró de ella. Dios lo había puesto como juez de Israel para que librara a Israel del ataque de los filisteos, y él fue y se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila.
Esa historia la vemos en Jueces, capítulo 16, versículo del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engañadle e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo los podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Imagínate todo lo que ya estaba pasando por unirse a un yugo desigual, por unirse a algo que el Señor le había prohibido. Él tenía una fuerza sobrenatural para proteger a Israel del ataque de los filisteos, pero se unió con una mujer filistea. Y así continúan. Él se une a Dalila. Primero ella quiere saber por qué, de dónde viene su fuerza, pero él no se lo revela. Él la engaña 1, 2 y 3 veces. Pero en el versículo 16, en Jueces 16, versículo 16 al 21, vamos a encontrar cómo Dalila consigue que él le confiese dónde está su fuerza. Jueces 16 al 21 dice: y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo angustió de tanto insistirle. Y Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Imagínate todo lo que confesó. Eso grande. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Se enamoró, desobedeció y confesó toda su verdad. ¿Nazareo de quién? ¿Era nazareo de quién? De Dios. Él no estaba cumpliendo una función normal. Él no estaba allí haciéndole un trabajo a alguien. Él representaba a Dios. Yo soy nazareo de Dios. Él lo sabía. Y no debía revelarle a nadie su fuerza, porque eso era algo que Dios lo había dotado para proteger al pueblo de Israel. Y le dio el ministerio de ser juez de Israel. Pero él confesó, se enamoró, desobedeció y confesó. Y Dalila no valoró esa confesión. Vamos al versículo 18 y nos dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego se despertó él de sus sueños y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel.
Imagínate todo lo que aconteció por abrirle las puertas al pecado. Un hombre ungido por Dios, Nazareo, desde el vientre de su madre, puesto para cumplir un ministerio de cuidar y proteger a Israel de los filisteos, y le abrió las puertas al pecado y sufrió estas consecuencias muy lamentables. Lo llevaron a perder su vista, a perderlo todo, a perder la presencia de Dios porque Dios se separó de él, y ya la muerte. Sansón murió en eso. Él perdió todo, perdió su dignidad, perdió su vista, su dignidad, porque dice más adelante que él fue el hazmerreír de los filisteos en las reuniones y en las fiestas, lo traían para reírse y burlarse de él. Y en su pecado, aún Sansón oró y clamó a Dios. Y Dios en su grande misericordia con nosotros le oyó y le cedió su último deseo. Era que le volviese la fuerza. Él atado a unas columnas para ser humillado, le pidió al Señor que le volviese las fuerzas para hacer la última obra y matar a los filisteos. Pudo tumbar las columnas y matar a los filisteos. Pero todas estas consecuencias, él vio su vista, su dignidad y su vida por abrirle las puertas al pecado. Así que, hermanos, es muy importante mantener las puertas cerradas del pecado. Y nosotros ahorita, en esta condición que estamos, en la vida actual que estamos viviendo, debemos preguntarnos de una manera muy clara de cómo está nuestra conducta con las relaciones carnales. Sansón era ungido por Dios, pero se desvió y le abrió las puertas a los deseos carnales y sufrió las consecuencias. Nosotros en este momento, hermanos, es momento de examinarnos, iglesia, y ver cómo está nuestra conducta con esos deseos carnales. ¿Cómo están nuestros pensamientos en relación con el sexo opuesto? ¿Cómo estamos tratando a ese sexo opuesto? ¿Y cómo están esos pensamientos? Como caballeros, como hombres, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo está esa relación con el sexo opuesto? Es importante cerrarle las puertas a los deseos carnales, a la lujuria, a la pornografía, que nos puede llevar a la fornicación y a la infidelidad. A veces dejamos esa puerta abierta a la vista, a mirar lo que no debemos, como ese gusanito perverso de la pornografía que nos puede llevar a la fornicación y a la infidelidad. La puerta abierta a los deseos de la carne no solo afectan al que lo practica, sino que afecta a toda su familia, trayendo conflictos, desunión, contiendas, peleas, separación y hasta divorcios. En esta vida actual, estamos conociendo lo que le pasó a Sansón a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, tiempos pasados. Pero en este tiempo actual, al que vivimos usted y yo, es importante cerrar la puerta a estos deseos carnales que nos pueden llevar a todo esto. Desunión en la familia, conflictos, contiendas, peleas, separación y hasta divorcio. ¿Y saben qué? Eso es algo que desea el enemigo, que está como león rugiente buscando a quién devorar, buscando que usted deje la puerta abierta para él meterse por esa endijita y empezar a hacer daño en todos los sentidos.
A él le importa dañar la fornitura. Así que nosotros debemos ser muy responsables en cerrarle la puerta al pecado, en cerrarle la puerta a la pornografía, a la fornicación, a la infidelidad. Debemos ser fieles, en primer lugar, a Dios Todopoderoso, que estamos aquí gracias a su amor y su misericordia. Y luego a nuestra familia. Esa gran familia, ese hogar que el Señor ha puesto en nuestras manos y que debemos cuidar y proteger. El tercer personaje bíblico que vamos a conocer es Acán. Acán lo encontramos en Josué 7:1. Acán. ¿Quién fue Acán? Acán fue un israelita de la tribu de Judá que combatió junto a Josué en la batalla de Jericó. Esa batalla que el Señor le entregó al pueblo de Israel en sus manos. Porque Dios fue quien derribó esas puertas, esos muros, esas murallas. Pero el Señor les dio una orden a él. Que de ese pueblo, esa ciudad de Jericó, no se tomaría nada. Todo sería destruido. Porque era una ciudad anatema. Una ciudad maldita. Anatema significa maldito. Pero siempre hay alguien que le abre las puertas al pecado y trae consecuencias lamentables. Vamos a conocer en Jueces capítulo 7, versículo 1, lo que nos dice la palabra de Dios. En Josué capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saidi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mira lo que pasó, porque le abrieron las puertas al pecado. Cometieron prevaricación. ¿Tienen idea ustedes, hermanos, lo que significa prevaricación? Prevaricación significa desobedecer la ley de Dios con conocimiento y voluntad, conociendo las consecuencias, teniendo conocimiento, es desobedecer la ley de Dios. Y también significa quebrantar el pacto de Jehová. Lo que Jehová les había dicho y les había ordenado. Eso es prevaricación. Sin embargo, conociendo esto, Acán abrió las puertas al pecado. Vamos al mismo libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. ¿Qué hizo Acán? Capítulo 19. Y dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y darle alabanza, y declaradme ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así he hecho. Imagínate, lo reconoce y dice así 2 veces. Así he hecho. El 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos,
lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. El Señor había hecho un pacto, le había dado las ordenanzas. Que la ciudad de Jericó era una ciudad anatema, que no se tomaría nada del botín de esa ciudad. Pero Acán, ¿qué hizo? Acán miró, vio en los despojos, codició y tomó. ¿Cuántas veces estamos mirando en el sitio equivocado? Que Dios no nos indica mirar. ¿Y cuántas veces vemos cómo otras personas tienen ciertos bienes materiales y a veces codiciamos? Pero lo más importante, como hijos de Dios, que debemos tener dominio propio para no llegar a lo que hizo Acán, no tomar. Acán vio, codició y tomó. Y aún más, llegó y lo llevó ¿a dónde? A su casa. ¿Dónde estaba quién? Su familia. Llevó ese pecado de la codicia a su familia, lo cual también sufrieron consecuencias lamentables. Por eso debemos tener dominio propio, mis hermanos. En este mundo actual que vivimos, que lo podemos decir es muy diferente a ese mundo del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos acechanzas aún más fuertes en todos los sentidos, por las redes sociales, por todas las artimañas del enemigo para buscar hacernos caer. En Adán y Eva fue la serpiente. Satanás se hizo pasar por la serpiente. ¿Y qué era la serpiente? ¿Qué dice cuando leímos allí en Génesis 3:1? La serpiente era astuta, aún más que los demás animales que Dios había creado. ¿Y a quién cree usted que va a buscar Satanás para buscar hacernos caer? A alguien astuto. A esas personas que se hacen llamar astutas, pilas, muy condescendientes, pues de ellas debemos tener mucho cuidado, los amigos, porque el enemigo puede buscar entrar por allí, por esa endijita de la puerta, para hacer daños y destrozar nuestras vidas y la de nuestra familia. Debemos cerrar. ¿Qué significa cerrar? Impedir, trancar, y no dejar pasar a nada de lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. Acán, pues a raíz de su codicia, sufrió las consecuencias. Hermanos, la codicia es algo malo y dañino. La codicia es un deseo excesivo por las riquezas, el poder o el estatus, y es un amor desmedido por las cosas materiales. Es un deseo desmedido, excesivo por la riqueza, el estatus o el poder. ¿Conocen ustedes algún caso parecido por ahí? Hay varios. Que hacen mucho daño por la codicia del estatus, del poder, de las riquezas, de yo aparentar algo en la sociedad que realmente no es bueno. Es importante, mis hermanos, mantener las puertas cerradas al pecado. Las consecuencias que sufrió Acán y su familia
fueron muy fatales. Las encontramos en Josué 7:22. Vamos a Josué 7:22 para que conozcamos las consecuencias de Acán de abrirle las puertas al pecado. Josué, versículo 22, capítulo 7, versículo 22. Y dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedraron y los quemaron después de apedrarlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, qué lectura. Las consecuencias de abrirle las puertas al pecado. No fue para Acán nada más. Llegó el pecado a su familia. Y con él, sus hijas, sus hijos, su familia, sus asnos, sus bueyes, todo lo que tenía. Por la codicia de tener más, ¿lo perdió? ¿Qué perdió? Todo. Hermanos, así como Acán, nosotros por abrirle las puertas al pecado, nos podemos desviar de la voluntad de Dios y perderlos todos. No estamos exentos de perderlo todo. Por eso es importante reflexionar el día de hoy y que debemos cerrar las puertas al pecado. No debemos coquetear con el pecado. Recuerda que el enemigo es astuto para buscar que resbalemos y caigamos. Es importante que cerremos definitivamente las puertas al pecado. Y hoy la enseñanza está basada. ¿Cómo podemos nosotros cerrar las puertas al pecado en nuestras vidas y en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacerlo? Y a través de la Biblia, de la palabra de Dios, vamos a conocer cómo podemos, ahorita en la actualidad, en estos momentos, en estos tiempos conflictivos, cerrarle la puerta al pecado de una vez por todas. Para que el enemigo no esté allí buscando entrar, sino que nosotros estemos fortalecidos para trancar, para cerrar, para impedir el paso. ¿Cómo podemos nosotros cerrar las puertas al pecado en nuestra familia? Hermanos, en primer lugar, guardar y obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Guardando, atesorando nuestro corazón y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer y debemos tomar la firme decisión de cerrarle las puertas al pecado. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Gran palabra del Señor. He guardado tus dichos, tus enseñanzas,
tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, todo debemos guardarlo de lo que el Señor nos ha dicho. ¿Para qué? Para cerrarle las puertas al pecado definitivamente y no pecar ¿contra quién? Contra ese Dios maravilloso que todo lo da, que es bueno, misericordioso con nosotros en todo momento. La alabanza nos decía que Dios es bueno. Dios es bueno y grande en misericordia con todo lo que lo busca. Él tiene gran misericordia para con todos nosotros. Debemos guardar esos dichos para no pecar contra Él. Hermanos, guardar y obedecer la palabra de Dios implica escuchar, atesorar en nuestro corazón el mensaje de su palabra y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, tanto en pensamientos como en acciones y hechos. Vivir de acuerdo a sus enseñanzas, tanto en acciones como en pensamientos y hechos. El pastor dijo que ser cristiano, vivir el evangelio real, no era fácil. Ser cristiano a mi manera es fácil, pero ser cristiano conforme a la voluntad de Dios es para valientes. Amén, pues. Porque implica escuchar, atesorar y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Es importante dejarnos guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios establece en su palabra, para que lo que hagamos, lo que pensemos, sea sano, sea bueno, y lo que estemos haciendo sea conforme a la voluntad de Dios. Ser cristiano conforme a la voluntad de Dios es para valientes. Es dejarnos llevar conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿cómo cerrarle las puertas al pecado en nuestra familia? Presentar nuestra vida en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Sacrificar nuestro yo. Presentar nuestras vidas en sacrificio vivo. Debemos sacrificar ese yo, ese yoísmo, lo que quiero, lo que deseo, lo que debo hacer. Sacrificar nuestro yo. Capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Significa sacrificar nuestro yo. ¿Qué significa esto? Que debemos poner todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y comportarnos sean quemadas en sacrificio vivo delante del Señor para que le podamos cerrar las puertas al pecado. No es nuestra manera de pensar, es conforme el Señor nos guía a través de su palabra. Lo importante en nuestras vidas que ya no sea el yo, ni mis deseos, ni mis pasiones, sino que lo más importante en nuestra vida sea Cristo. Que dejemos entrar a Cristo y Él nos fortalecerá para mantener cerradas las puertas del pecado. Y que podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Solo lo podemos hacer presentando nuestras vidas en sacrificio vivo, quitando ese yo y dejándonos guiar por la palabra de Dios y su voluntad. En tercer lugar, ¿cómo le cerramos las puertas al pecado? Renovando nuestra mente y nuestros pensamientos. Es importante, hermanos, renovar nuestra mente, nutrirnos
de sabiduría, y nuestros pensamientos, lo que estemos pensando, sea bueno y agradable a Dios. Ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice cómo debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformaos en el Señor. Pero ¿cómo renovamos nuestros pensamientos? Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? Guiándonos de la palabra de Dios y pensando en lo bueno, en lo justo, en lo puro. No debemos estar oyendo y viendo cosas vanas, sino centrándonos en lo que Dios quiere a través de su palabra y pensando en lo bueno, en lo justo, en lo puro que debemos hacer para nosotros, para nuestra familia, para la congregación, para la iglesia, para la sociedad. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad como hijos de Dios, de llegar hasta esa sociedad necesitada, abrumada en estos momentos por tantos daños, por tantos males. Debemos renovar nuestra mente, nuestro pensamiento y pensar en lo bueno, en lo puro y llegar hasta ellos, para que ellos también puedan ser ¿qué? Transformados conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es muy importante. Y en cuarto lugar, debemos renunciar a la maldad para cerrar completas las puertas al pecado en nuestras vidas y en nuestra familia. Renunciar a la maldad. Muchas veces, hermanos, tenemos un ciclo de que pecamos, nos arrepentimos, seguimos y después volvemos a caer o pecamos. Y nos arrepentimos y Dios es bueno y fiel para perdonar. Pero eso no es lo que quiere el Señor. No es ese ciclo. El Señor quiere que demos frutos y frutos agradables al Señor. Buenos frutos, buenas obras, pensando en lo bueno, en lo sano, en lo justo. Vayamos al libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Y nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el 12 nos dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciar a la maldad, cerrarle la puerta al pecado, a la oscuridad, a lo negativo, a lo malo, a lo falso, nos lleva en este siglo, me está hablando del presente, a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso debemos hacer nosotros, para con todos, pero también con nuestros hermanos que están allá, apartados de Dios, vulnerables
a los ataques del enemigo. Debemos llevar ese gran amor, la palabra, la misericordia de Dios que es, para que también nosotros y ellos en este siglo podamos vivir sobria, todos amables, juntos, respetándonos los unos a los otros, de manera justa y piadosamente, teniendo piedad, amor para con los demás. Jesús nos dejó ese segundo gran mandamiento tan importante como el primero, que nos dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Que no es otra cosa que tratar a esa persona de la manera que nos gustaría a nosotros ser tratados. Y para finalizar, hermanos, debemos cerrar completamente las puertas al pecado de la desobediencia, de la lujuria y de la codicia. No permitamos que ninguno de estos pecados nos desvíen de los planes y los propósitos maravillosos de Dios para con nosotros y nuestra familia. Debemos mantener las puertas cerradas al pecado en todo momento, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hemos aprendido en esta mañana que a través de la Biblia podemos cerrarle definitivamente las puertas al pecado en nuestras vidas y en nuestra familia. Entendamos el ejemplo de Acán. No es que usted, hermano, yo pequé, me arrepiento y mi familia no. La familia también sufre las consecuencias. Todos, hasta la sociedad. Porque por Acán abrirle las puertas al pecado, Israel perdió la batalla contra un pueblo pequeño de ahí, que lo podían vencer fácilmente, y perdieron la batalla porque habían hecho anatema en Jericó. Entonces debemos estar muy pendientes de cómo en estos momentos cerrarle las puertas al pecado en nuestras vidas y en nuestra familia. Aprendimos que en primer lugar, para cerrarle las puertas al pecado, ¿qué debemos hacer? Guardar y obedecer la palabra de Dios. Y llama: si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la puerta a la cual debemos abrir. Mantener la puerta cerrada al pecado, pero abrir la puerta para que entre en nuestras vidas, en nuestra familia y sea con nosotros. Pero en Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús nos habla y nos dice claramente: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que, amada iglesia, vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz y que nos permite cerrar las puertas al pecado, pero sí abrirle la puerta a Cristo Jesús. Si ya llegó su familia, no ha llegado, sería importante que le tomara las manos. Pero párese allí, ponga la mano en su corazón y levántela al Señor para que oremos y le demos gracias. Y le digamos todos unidos como iglesia: Padre amado, hoy estoy delante de ti, Señor, entendiendo que solo tú, por tu amor, tu poder y tu gracia, nos das la fuerza para cerrar las puertas al pecado en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Hoy abro mi corazón a ti, Padre amado, para consagrar mi vida y la de mi familia a tu fiel cuidado, a tu dirección, y que nada de las acechanzas del enemigo puedan entrar en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, te pido por tu amor y misericordia que de hoy en adelante
podamos confiar plenamente en ti, Señor. Cerrar nuestros oídos a cosas vanas y abrirlo a tu palabra, a tu gran amor y a tu bendición. Permite que de ahora en adelante podamos desempeñarnos como lo que somos, tus hijos, tus siervos, embajadores de tu palabra. Te lo pedimos y te lo encomendamos a tu fiel cuidado, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo.